Precisamente para ahondar en la entrada en vigor de este Plan B o de su segunda parte, nos enlazamos con el doctor Álvaro Arreola. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, como siempre, un placer tenerle por acá. Muy buena tarde. Hola, buenas tardes, Luisa, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues es oficial, aunque sigue en pugna jurídica, por decirlo de alguna manera. Preguntarle por esto, en la primera parte del Plan B, la que se publicó desde diciembre, hay todavía una controversia sobre si ya está en vigor o no, puesto que el ministro Pérez Dayán dijo, bueno, se suspende en lo que la reviso. Precisamente, sí, existe, se le da nacimiento formal a la reforma electoral. Esto es muy importante, sobre todo por lo que acontece ahora un poco desde la UNAM y al interior del mismo instituto, ¿no? Con la renuncia masiva de varios directores o jefes o coordinadores y la elaboración desde la UNAM de un instituto de investigaciones que por primera vez en muchas décadas, ¿no?, se presenta como el brazo armado de la universidad contra un gobierno y un poder legislativo. Esto es lo trascendente después de la aparición en el diario oficial de la reforma. Doctor, una cosa es que haya actores de la vida pública que no estén de acuerdo con el contenido y otra cosa es que la reforma sea inconstitucional. A su juicio, efectivamente hay algo de lo que fue publicado de estas modificaciones a 4 leyes que sea contradictorio a la Constitución. Mira, Luisa, yo ya lo he revisado varias ocasiones después del 2 de marzo que se publica, o sea, durante las últimas horas. Igualmente he estado cotejando con otras iniciativas y con los principios constitucionales y yo no encuentro nada que sea contrario a la Constitución mexicana. Sí encuentro una serie de reformas que obviamente tienden a cambiar, transformar al interior del Instituto Nacional Electoral sus mecanismos para eficientar el trabajo, nada más. Fuera de eso, no hay nada contrario. Es una reforma que está tratando de apegarse estrictamente al 127 constitucional en términos de la austeridad republicana. Esto me parece que es muy significativo. Lo que sí es cierto y es evidente que después de que hoy conocimos el día viernes la pretendida la renuncia masiva de varios directivos del instituto a propósito de la salida de varios de ellos, me parece que encontramos un ejemplo claro y contundente de deslealtad institucional. Yo nunca había visto que por una reforma y por el cumplimiento del tiempo que llevan como consejeros, 4 de ellos, haya que renunciar en bloque toda una serie de jefes o de profesionales del proceso electoral. A mí me parece que esto es un golpe muy bajo, desleal, inmoral, ¿sí?, que obviamente tampoco va a tener mucha trascendencia para fiscalizar y para organizar una elección. No se requiere que sean los grandes especialistas. No, sin drama alguno, el proceso electoral del 23, como el proceso electoral del 24, se hace con ellos o sin ellos. Y me queda muy claro que se hará, y bien. Y entonces, ¿cómo leer? O quizá más bien son justo estas reacciones lo que está avivando los ánimos sociales, porque empieza a decir justo, ¿no? Por ejemplo, el consejero presidente que vota el día de hoy para empezar a implementar estos cambios que dicta el Plan B contra su voluntad, ¿no? Obviamente esto influye en los ánimos. Él hasta ayer, secretario ejecutivo del INE, dice, yo me voy, pero esto es un ataque directo a mi persona en la reforma. Bueno, el transitorio dice que por los cambios a la figura, una figura que tuvo alguien 15 años en el poder, ahora se va a nombrar una nueva que dure solo 6, ¿no? Del 23 al 29, es decir, se ajustan ciertas cosas, pero parece que hay quien lo está tomando personal, como si fuera un asunto específico contra ellos y no justo de un orden burocrático. Eso es lo más importante, creo yo, que se está olvidando que el organismo electoral es un organismo, una dependencia más del Estado mexicano y que vive de los recursos públicos del Estado mexicano, es decir, de la sociedad en su conjunto. No es posible que se asuman como
opositores políticos, y lo único que está apareciendo con la renuncia de varios ejecutivos, con la salida y con el fraseo y narrativa de Lorenzo Córdoba como de Edmundo Jacobo, lo único que estamos observando es un ejemplo claro de lo que se llamaría en ciencia política deslealtad institucional. No es posible que se haya llegado a este extremo, y ellos son ahora los combatientes, ¿sí? Ya se convirtieron en una organización, en un grupo de presión política en este país. Los que van a salir y los que están ayudándoles desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas y de otras dependencias y de otros intelectuales, bueno, ya tienen todo lo necesario para convertirse en un grupo político. Si, yo les pediría que se aliaran toda vez con lo que se llama PRI, PAN, PRD, y se convirtieran precisamente en los asesores de lo que ellos precisamente están señalando. Ellos quieren combatir a un régimen desde posiciones políticas, y todas las declaraciones desde ayer hasta el día de hoy estamos observando y estamos razonablemente explicándolas como todo un proceso de enfrentamiento político hacia el régimen y hacia el poder legislativo. Justo porque hablan de la muerte o el retroceso de la democracia, pero omiten ciertos valores fundamentales como la transparencia, ¿no? Y el consejero presidente Lorenzo Córdoba se negó ante la pregunta expresa a decir, por ejemplo, de cuánto iba a ser su liquidación, lo cual no tendría por qué ser un tema, digamos, ríspido, al ser, como bien dice, una parte de la función pública, doctor. Entonces parece que efectivamente se está convirtiendo en algo donde la ciudadanía está todo menos en el centro, ¿no? Menos en medio. Sí, no, porque finalmente aquí nadie, o sea, el gobierno federal no los ha insultado, no los ha bocabajeado, no les ha señalado, no los ha adjetivado fuera de lo que son hasta ahora, antidemocráticos. Esto está muy claro, pero asumir su papel de consejeros y de profesionales de un instituto es respetar la vida institucional del país. Eso que se llama lealtad no significa más que tener respeto en cada una de las actividades que se hace en la República. Y la actividad del Poder Ejecutivo como la del Poder Legislativo en torno al tema electoral ha sido muy claro. No ha sido ni presionándolos ni sacándose de la chistera una reforma. Es más de un año, casi un año entero, este país ha estado viendo cómo el Poder Legislativo ha estado trabajando una propuesta, ¿sí? Sí. No podemos ignorarlo. Sí, ahí nada más decir y apuntar, porque justo nos hemos visto en múltiples espacios en este mismo canal, que es uno público, analizando por meses estas propuestas de reforma, en las que, por cierto, hubo propuestas de la oposición, hubo parlamentos abiertos a los que asistieron personas expertas de sociedad civil, de la academia, ¿no? Hoy justo una de las acciones de inconstitucionalidad de Movimiento Ciudadano era porque no se discutió de forma correcta. Bueno, creo que ha habido pocas reformas o temas tan discutidos, ¿no? Doctor, cierro preguntándole por algo muy concreto, pero muy importante, que también está en la mira pública, ¿no? Uno, los despidos masivos no serán tales. El propio Consejo tendrá que aprobar eventualmente esta reestructura. Y dos, las elecciones dicen que están en juego. ¿Esto tiene algo de razón? No, las elecciones se van a organizar y se hace con el personal técnico que tiene muchos años. Los ejecutivos que llegan como golondrinas en cada periodo y que cada vez más se especializaron en el terreno de lo electoral, pues no son indispensables. Hay gente especializada, hay abogados, hay sociólogos, hay politólogos, hay personal técnico que está preparado para hacer una elección en cualquier momento. Luisa, mira, recuerda una cosa muy importante. En 1994, cuando se asesina a un candidato a la presidencia y se modifica la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se hace en el mes de mayo y las elecciones eran en julio. O sea, en solo 2 meses no hubo ningún problema para que nuevos consejeros se integraran fácilmente a todo un aparato ejecutivo y se organizaron elecciones. No es algo sensacional o extremadamente dificultoso hacer elecciones. Pues ahí está, en vigor entonces a partir del día de hoy, gracias a que así lo indica su publicación el jueves 2 de marzo, será el saque de muchos análisis, si nos lo permite. Doctor Álvaro Arreola, como siempre es un placer, muchísimas gracias. Gracias, Luisa, gracias.